Primero, buenas tardes a todos y todas. Tengo la importante misión de moderar el último panel de estos dos días intensos de trabajo. Como ha sido la tónica de los otros paneles, nuestra expositora principal va a tener 30 minutos de exposición. Yo la voy a estar avisando. Y luego expondrán por 15 minutos cada una la ministra Rosa María Maggi y Consuelo. ¿Ya? Así que partamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta última presentación, que es algo bastante meritorio, sobre todo teniendo en cuenta no solo quién la va a realizar, sino el título tan atractivo como Protección Administrativa y Judicial de los Derechos de la Niñez. Pero, como suele decir mi hija, es lo que hay, y entonces también es que está muy bien puesto el nombre. Yo comprendo que desde el marketing no es a lo mejor lo más adecuado, pero bueno, intentaremos hacer alguna aportación. Bueno, yo desde luego tengo que dar muchísimas las gracias a la organización, a Estela, al Consejo Nacional de Infancia, a todo el equipo de personas que trabajan en él, que tan amablemente, bueno, primero nos han tenido en cuenta los profesores de la cátedra para participar, y luego que nos han acogido con tanto cariño y entrega total, podríamos decir. A mí me parece que es una oportunidad para nosotros enorme. Creo que es hacia donde tenemos que mirar, hacia los países hermanos, hacia todos aquellos lugares donde esté en tramitación o en construcción cualquier política de infancia, de niñez, y si podemos estar allí y aportar nuestra experiencia y nuestro punto de vista, pues humildemente lo haremos, y además con mucho gusto. Así es que muchas gracias a todos de corazón. Bueno, como decía, mi presentación es sobre la protección administrativa y judicial de los derechos de la niñez, y en pequeñito, como en los contratos de los bancos, pone el modelo español de protección de la infancia y la adolescencia, porque ahí es donde está la referencia que yo puedo manejar, porque es la que puedo conocer, ¿verdad?, que es el modelo español, que es un modelo que ha cambiado en los últimos tiempos y que presenta unas peculiaridades, bueno, pues que se han ido reforzando. Como se decía esta mañana en alguna de las mesas, cada uno tiene que encontrar al final el modelo que encaja en su propio sistema, ¿verdad? Y no hay por qué importar o injertar casi un modelo completo, porque los injertos ya se sabe que a veces el cuerpo los rechaza y pueden ser un fracaso. Entonces habrá que ir haciendo probablemente aportaciones y viendo lo que funciona y lo que puede ser una idea y puede resultar mejor. Bueno, empiezo con el diseño que tenemos vigente ahora mismo en nuestro país, que tengo que decir ya de entrada que está en vías de reforma. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay dos proyectos de ley que van a modificar la que tenemos en este momento vigente, y bueno, haré algunas consideraciones sobre en qué ha consistido esa reforma. No se trata de una nueva legislación, pero sí de una profundización o de una intensificación mayor en algunas de las instituciones jurídicas de protección de la infancia. Debemos partir, como siempre, del contexto internacional. Tampoco me voy a detener demasiado en ello. El contexto internacional normativo que hay para España es el de la Convención de Derechos del Niño y también la Carta Europea de Derechos del Niño del año 1992. Nosotros hemos ratificado naturalmente la Convención, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y después ha habido una implementación no solamente de la Convención, sino también de otros textos internacionales en los que se recogen derechos de los niños, porque, como el otro día en otro evento señalaba Jorge Cardona, los derechos humanos son también derechos de los niños, y por lo tanto todos los textos sobre derechos humanos en principio tienen que estar también, o tienen que ser tenidos en cuenta como referente. No nos quedemos tranquilos solo con hacer una incorporación de la lista de derechos que aparecen en la Convención. Habrá que estar, por tanto, esto a mí me dio cierto agobio, porque entonces vi que no era suficiente con leer las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, sino que había que seguir las observaciones generales de todos los comités de derechos. En fin, yo que soy de derecho ibérico,
como si dijéramos, ¿verdad?, de derecho administrativo, esto del derecho internacional a mí se me hace casi inabarcable, pero bueno, se intenta. Bueno, junto con los textos internacionales, nuestra Constitución española ya contempla, pero muy brevemente, dos cuestiones que son importantes para el modelo que tenemos nosotros de protección de la infancia. Por una parte, el artículo 39 de la Constitución es el que recoge el punto de partida muy sucintamente. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y hace una remisión a lo que digan los textos internacionales. El propio texto constitucional no dice nada más sobre esta cuestión, ¿verdad? Y después aparecen otros dos artículos muy incómodos que son básicos para nuestro modelo de organización territorial, porque son dos preceptos en los que se reparte el poder legislativo entre el Estado y las comunidades autónomas. Nosotros tenemos un modelo regional de distribución del poder, tenemos un Estado central, comunidades autónomas y entidades locales. Y cada una de esas esferas, cada uno de ellos son entes territorialmente diferenciados, con poderes de actuación también diferenciados, y en particular, en el caso del Estado y en el de las comunidades autónomas, existe un reparto nítido en lo que se refiere a la protección de la infancia. Entonces, en el artículo 148.1, regla 20ª, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para legislar en materia de, dicen, asistencia social, ahí se encuentra ahora mismo la protección de la infancia, y el artículo 149.1, regla 8ª, recoge la competencia exclusiva del Estado para la legislación civil. Esto que ahora mismo, la verdad que según lo he dicho, me estoy dando de lo raro que resulta para cualquiera, pues deviene capital, porque tiene que ver con cómo hemos concebido históricamente la protección de los niños en España hasta que entró en vigor la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en el año 96. Y es que los niños se consideraban como parte de la familia y, por tanto, la protección que se ejercía o la protección jurídica que había sobre ellos, las instituciones de protección jurídica, eran instituciones que se regulaban en el Código Civil, en el derecho civil de familia. El niño se veía como un miembro de la familia, no se veía, este es el cambio que se ha producido, como un ciudadano, como parte de una sociedad, como una persona que contribuye al cambio de esa propia sociedad. Este es el cambio que se produce después. Bueno, no me quiero detener tampoco mucho más. Es importante para nosotros, y aquí no existe la misma organización territorial, pero yo debo de explicarla porque ahora contaré cuáles son los textos que rigen la materia en nuestro país. Hay tres niveles territoriales, el Estado tiene unas competencias, las comunidades autónomas tienen otras competencias y las corporaciones locales tienen otras. ¿Y por qué hago tanto hincapié en que cada uno tiene una? Pues porque como estamos en un modelo profundamente administrativizado, la administración pública solo puede hacer aquello que está habilitada a hacer. Por lo tanto, su vinculación a la ley no es una vinculación como la de los particulares. Nosotros, como regla general y por respeto a la libertad individual de cada uno, podemos hacer todo aquello que no esté prohibido, mientras que la Administración solo puede hacer aquello que está permitido, solo puede hacer aquello para lo que se le ha habilitado a actuar. Bueno, por eso es tan importante saber lo que tiene que hacer cada una de ellas. Perdón por ser fiel a mi propio orden. Bueno, esto tiene un reflejo organizativo en el Ministerio a nivel estatal, en las consejerías de las comunidades autónomas y los servicios locales a nivel más pequeño, digamos, territorialmente. Pongo ahí un conflicto entre autonomía y unidad porque es lo que caracteriza ahora mismo la situación en España a todos los niveles. Es decir, las comunidades autónomas cada vez han ido adquiriendo más poder, se han ido haciendo una especie de estados bonsai, tienen su propio ordenamiento jurídico. En principio, la única norma que ellos tienen que respetar es la Constitución española y dentro de eso cada vez tienen más margen y más libertad de actuación y de diseño de sus propias políticas legislativas. Por eso, en el choque entre la unidad y la autonomía es fundamental la coordinación, me parece a mí. Bueno, vamos al tema. Esta es la ley que tenemos vigente, es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pido perdón de entrada por lo de menor, pero es que en España somos así y entonces nosotros, entre otras cosas, tenemos que... no tiene una connotación, nos regañan muchísimo los sociólogos sobre todo, y probablemente tengamos que hacer el cambio a la palabra niño, ¿verdad? Entre otras cosas porque es lo que aparece en la Convención, por ejemplo, ¿no?
Lo que pasa es que para nosotros la minoría de edad sí lleva asociado un estatus jurídico y el concepto de niño no es un concepto, digamos, recogido jurídicamente de manera explícita en nuestro ordenamiento. No digo que no se pueda hacer, pero decimos menores porque son menores de edad, pero sé que eso nos cuesta alguna mirada así un poco de soslayo, por lo cual pido perdón en nombre del legislador español. Bueno, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, entonces, supuso el cambio más importante, el cambio de paradigma, que ahora se dice tanto, un cambio de paradigma, pero ciertamente lo fue, al que se ha estado haciendo alusión, o sea que tampoco me voy a enrollar muchísimo con esto. A mí me parece que todo el preámbulo de esta ley del año 96, o sea, que desde el año 89 que se aprobó la convención hasta el año 96, pues pasó un tiempillo, pero bueno, ahí está la ley. Hace hincapié en dos cuestiones o tres que son importantes. Uno, la dimensión del desarrollo evolutivo. Sobre esto hemos hablado bastantes veces, ¿verdad? Como una cosa es la titularidad del derecho y otra cosa es el ejercicio de ese derecho. No hay duda acerca de la titularidad plena, completa, de esos derechos por parte de los niños. Otra cosa es que el ejercicio de los mismos venga condicionado por sus propias características de edad, de discapacidad, de no tener la nacionalidad del país, cualquiera de ellas. Una cosa es la titularidad, otra cosa es el ejercicio. Y esto, lo que viene a decir esta ley es, los niños tienen todos estos derechos y además los van a poder ir ejerciendo en la medida en que su capacidad, su propio desarrollo evolutivo como personas, se lo permita. En segundo lugar, y esto coincide un poco con el planteamiento que hay ahora mismo en la legislación en Chile, entiendo, en la ley se parte de este reconocimiento pleno de la titularidad de derechos del niño, va más allá, por tanto, de la reforma, no es una reforma del Código Civil, de las instituciones jurídicas de familia, de las instituciones tradicionales, de la tutela, la curatela, la guarda, no, eso se hace, pero se hace mucho más que todo esto. Y pretende ser, entonces, un amplio marco jurídico de protección. Un amplio marco jurídico de protección. ¿Con qué punto de partida? Pues con una frase que se recoge en el preámbulo de la ley y que a mí singularmente me gusta mucho, que es que los niños son sujetos activos, participativos y creativos. Y esto creo que da proyecta toda su fuerza sobre el articulado de la ley. Es decir, los niños no están ahí para ser protegidos por los adultos, sino que lo que tenemos que hacer, de esto se habla cada vez más, es empoderarlos, es explicarles cuáles son sus derechos, es hacerles conscientes de cuáles son sus derechos y proteger el ejercicio de esos derechos sanamente, digamos. Bueno, de este modo se recogen una serie de derechos que consideramos fundamentales en la ley, que naturalmente tienen todos los que recoge la Constitución, pero en la medida en que suponen alguna particularidad en su ejercicio, la ley los recoge. No me voy a liar mucho, derecho al honor, a la información, libertad ideológica, etcétera. Sí me parece importante respecto de lo que ahora en Chile estáis creando, lo que recoge el artículo 10, que es el derecho de los niños a la protección pública. Y específicamente recoge que es un derecho a la protección pública. Luego algunos dicen que es un derecho aspiracional, como algo que está ahí, que se tiene que lograr. Pero a mí me parece muy interesante que se recoja el derecho de los niños a la asistencia que puedan necesitar. Y dice que para la defensa y garantía de sus derechos, el menor, el niño, puede solicitar la protección de la entidad pública, puede acudir al Ministerio Fiscal, puede plantear quejas al defensor del pueblo y puede solicitar los recursos sociales disponibles de las administraciones públicas. Como veis, no se recoge la figura del defensor del menor, aparece la figura, puede plantear sus quejas al defensor del pueblo estatal, y a esos efectos hay un adjunto al defensor, que ahora es defensora, que se ocupa de los temas de los niños, de los menores, ¿verdad? Pero como se ha puesto de manifiesto esta mañana, parece insuficiente, porque pierde de vista, creo que se pierde las características esenciales, lo propio de la infancia y la protección que merece la infancia, se pierde de vista si lo diluimos en una figura generalista de protección de los derechos humanos, me parece a mí. A estos efectos, como decía el ponente noruego esta mañana,
En España ha habido varios defensores del menor en algunas comunidades autónomas, unos las han creado, otras no. Esto es lo que tiene tener 17 comunidades autónomas distintas, cada una también con su creatividad y su capacidad de expresión propia en forma de leyes, ¿verdad? Pues unas las han creado y después las han destruido porque unas figuras tan importantes y que han hecho tanta labor, pues resulta que se han visto como un gasto. Y entonces se ha considerado que era un poco redundante acudir a una figura así, que al final solo cuesta dinero y esto lo puede hacer cualquier otro funcionario. Y finalmente, efectivamente, pues por desgracia es lo que ha sucedido. Y no tiene visos de corregirse. Bueno, hay una serie de principios rectores que recoge la legislación, es decir, tenemos un catálogo de derechos fundamentales. Tenemos, por otro lado, el reconocimiento explícito de un derecho a la asistencia adecuada para proteger los derechos de los niños y una serie de principios que deben inspirar toda la actuación de las administraciones públicas. El primero es la supremacía del interés del menor, pero también el mantenimiento del menor en el medio familiar, la integración familiar y social, prevención, sensibilización, promoción de la participación, etcétera. Esto lo destaco simplemente porque estamos hablando de distintos niveles territoriales de administración y todas ellas por igual deben respetar estos principios. Esto es no solo para la del Estado porque es una ley estatal, sino que esto todas las leyes autonómicas lo tienen que aplicar. Bueno, debo decir además que junto con esta ley orgánica, que es una ley del Estado, por tanto válida para todo el territorio nacional, cada una de las comunidades autónomas ha publicado su propia ley de infancia. Su propia ley, llamada como sea, de derechos, de oportunidades, de los niños, de la infancia, de los adolescentes, cada una le ha dado su nombre. Y cada una ha regulado más o menos sobre la base de las instituciones que recoge la ley estatal, más o menos, pero no siempre igual, pues sus propias instituciones de protección jurídica de los niños. Esto quiere decir que tenemos algo así como si fuera Blancanieves y en este caso los 17 enanitos, cada una uno con su gorro azul, otro con su gorro verde, otro, ¿verdad? Pues así 17 leyes de las comunidades autónomas, lo cual supone una dificultad grande a la hora de establecer, primero, una protección uniforme. Los niños son niños en todo el Estado español. Un niño en Cataluña no debe tener un estatus jurídico distinto a un niño en Andalucía, y sin embargo ahora mismo es así. Cuando el Comité de Derechos del Niño ha venido a hacer el examen a España y ha ido al gobierno y ha dicho, no, es que esto en Cataluña lo regulan, y le he dicho, no me cuente su vida. Usted es el responsable ante el comité de hacer el informe y lo que tenga en casa se lo arregla usted en su casa. No me cuente si se pelea con Cataluña o si el otro le ha salido por allí. Entonces, la reforma que se está pretendiendo ahora va por ahí, un poco a decir, bueno, un niño es un niño, da igual, español, que pasaba por allí, otro, da igual del tipo que sea, un niño merece la misma protección en cualquier parte del territorio español. Y esto es lo que se está trabajando. En todo caso, hay un sistema que llamo gradual de protección, que creo que también, por lo que se exponía esta mañana por parte de Miguel, bueno, se recoge esta idea, sobre ella hemos hablado en alguna ocasión. Es un sistema que va, digamos, de menos a más en cuanto a la protección. Empieza en la prevención. ¿Y qué es lo que intenta prevenir? Se intentan prevenir las situaciones de desprotección grave, casi estructural, en la que puede verse un niño, ¿verdad? Entonces, va desde la promoción de los derechos, cuando todavía todo está bien y no pasa nada. O sea, hay que fomentar la creación de espacios verdes, de zonas de juego, una alimentación saludable. Eso es promoción de derechos. No pasa nada malo, pero hay que trabajar para que el entorno sea un entorno positivo para el niño, ¿verdad? Bueno, cuando la cosa se empieza a poner mal, habrá que prevenir. Empieza a haber indicadores que nos dicen que puede haber determinadas situaciones que merecen una intervención, en este caso de la Administración. En función de la gravedad, de la intensidad, de la frecuencia de esas circunstancias negativas que pueden afectar al niño, la intervención revestirá unas formas o revestirá otras, ¿verdad? Y cuando es de mucha gravedad y ya no tiene visos de tener un retorno, de ser reversible, ¿verdad?, entonces se declara el desamparo, que consiste fundamentalmente, o que lleva consigo la suspensión de la patria potestad y la separación del niño del entorno familiar. Puesto que todo niño se considera lo más deseable para su desarrollo personal, que viva en el ámbito familiar, a ser posible en el suyo propio, ¿verdad?, la separación del niño del ámbito familiar tiene que ser una medida absolutamente excepcional, absolutamente excepcional. Bueno, pues ese es nuestro sistema gradual. Además, tiene otra característica
que es un sistema mixto de protección que se deriva de lo que he venido diciendo hasta ahora, y es que tenemos una combinación de instituciones jurídicas que provienen del derecho civil y a la vez una mezcla o unos elementos, está también presentes una serie de elementos que responden a la idea de que el niño es un ciudadano. Entonces, ¿cómo combinar las dos instituciones? Pues mezclamos el derecho civil, que aparece en amarillo, con el derecho administrativo, que supone el ejercicio del poder público, y sale un sistema verde, que es el sistema mixto, que tiene aspectos de uno, aspectos de otro y finalmente aspectos propios. Es una nueva configuración que probablemente nadie imaginó ab inicio de cómo tenía que ser la protección, pero que ahora reviste estas dos características. Bueno, las instituciones y medidas que se suelen utilizar o que venimos utilizando en nuestro sistema son la situación de riesgo, el desamparo, la guarda, el acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Bueno, voy a correr porque me quiero detener más en algunas otras cosas. La situación de riesgo es aquella situación en la que se produce ya hay una desprotección del niño, requiere una intervención en la familia, sobre todo un trabajo con la familia y un trabajo con el niño, pero no es preciso separar al niño de la familia. Bueno, hay un proyecto de intervención social, que es la base de esa intervención, y teóricamente tendría que haber un procedimiento. Todo esto lo voy a contar rápido, pero poniendo el detalle en una cuestión. Y es que en todas estas medidas es la administración pública la que actúa. Entonces, cuando un niño está en una situación de riesgo, no tenemos que quedarnos solamente en que está en una situación de riesgo, sino que esa situación se debe formalizar. ¿Por qué? Porque a partir de esa formalización, de esa resolución administrativa que declara el riesgo, se va a definir cuál es la intervención que se va a hacer con ese niño. Porque seguir las indicaciones de esa intervención puede suponer que se arregle la situación del niño o puede incluso suponer o llevar consigo la separación del niño del ámbito familiar. Y eso tiene que comunicarse formalmente a los padres, tiene que informarse también al niño y tiene que haber un registro en la administración. Es decir, no basta con actuar, esto es una deformación muy del derecho administrativo, pero es así, es preciso formalizar todo tipo de intervención que se vaya a llevar a cabo. No digo elevar a escritura pública, pero sí resolver, motivar la resolución y comunicar lo que se ha decidido, diciendo por qué se ha elegido esa medida y se ha rechazado cualquier otra. Bueno, existe otra figura que también ahora está teniendo bastante auge, por desgracia, que es la guarda voluntaria. En este caso, el niño se va de... Cielos, 10 minutos, falta un 0. Bueno, entonces el niño tiene que ser separado de la... El niño es separado, digamos, los padres entregan al niño a la entidad pública, le entregan la guarda, cuando se encuentran en una situación grave, pero temporal. Es decir, los padres creen que pasando un tiempo se puede superar la situación y ellos van a poder hacerse cargo del niño. De esta manera evitan la separación definitiva, es voluntaria y tiene una finalidad preventiva. ¿Qué se intenta evitar? El desamparo y, por tanto, la separación definitiva del niño. Una vez más, la guarda voluntaria la decide y formaliza la entidad pública. Si os fijáis, aquí todavía no ha intervenido el juez para nada, ni lo va a hacer. Es, por lo tanto, título habilitante suficiente una resolución administrativa que declara la guarda voluntaria. Es un acto administrativo. Esto, como luego diré, pues tiene muchas ventajas y lleva cierto peligro también en sí mismo, ¿verdad? Bueno, esta es la situación de desamparo, que es la que habría que intentar evitar a toda costa. El niño es separado de su familia, se suspende la tutela, se suspende la patria potestad de los padres y la tutela automáticamente la asume la administración. El tutor legal del niño pasa a ser la administración pública. Esto es una cosa rara por distintos motivos. Primero, porque la administración pública normalmente se dedica a los montes, a las minas, a la energía, a las expropiaciones, a las multas de tráfico y normalmente no a ser tutor de niños. Y segundo, porque la tutela, por lo menos la tradicional que ha aparecido en nuestro Código Civil, es una tutela ordinaria que ejerce una persona física y en este caso es una persona jurídica y además es una persona jurídico-pública, que por tanto tiene que regirse por normas de procedimiento, plazos, presupuestos, es decir, no tiene una actuación espontánea y natural como la que puede tener cualquier persona física. Esto incide después también en lo que hay que llevar a cabo. Bueno,
Los modos de ejercicio de la guarda son el acogimiento familiar y el acogimiento residencial, la guarda derivada bien de la guarda voluntaria o del desamparo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando los padres se entregan al niño voluntariamente por un tiempo y se hace cargo la entidad, o ha sido declarado en desamparo y el tutor pasa a ser la administración, el modo de ejercer la guarda es una de estas dos opciones, el familiar o el residencial. Aparentemente hay una cierta indiferencia entre uno y otro, aunque la ley parece decantarse por la prioridad del acogimiento familiar. En la reforma que se ha hecho ya es clarísimo que hay que ir al acogimiento familiar en primer lugar, y el acogimiento residencial, especialmente en los niños de 0 a 6 años, debería ser prácticamente inexistente, porque no es bueno para un niño de esas edades estar en un centro. Bueno, eso es lo que dice la ley. Otra cosa es que en España no hay ninguna cultura del acogimiento familiar, no hay cultura de esto, no hay ni facilidades tampoco. Entonces, habrá que ver, pero la nueva ley, desde luego, la apuesta es clarísima. El acogimiento residencial solo cabe cuando no es posible o es inadecuado el acogimiento familiar. Es decir, que no haya plazas en ese momento o familias de acogida disponibles. Bueno, tampoco me voy aquí. Bueno, nuestra legislación de 2015, la reforma, la que está en tramitación ahora, es decir, casi 20 años después de que se aprobara la primera ley, la del año 96, o sea que ya se había hecho mayor de edad hasta la propia ley, ¿verdad? Han salido distintas observaciones generales importantísimas del comité. El Comité de Derechos del Niño, la verdad es que alguna vez nos ha sacado un poco los colores, a mí no, al Estado español, con la situación que teníamos, ¿no?, de leyes y de un poquito descoordinada. Y entonces la reforma pretende poner, la reforma está aquí, o sea, ni la voy a lanzar ni la voy a leer, pero es esto más o menos. La reforma pretende una regulación uniforme y pretende ser una referencia para las comunidades autónomas. Algunas notas sobre esta reforma. No es una ley nueva, es una reforma parcial, pero de instituciones sustanciales de la ley. Y es una reforma que afecta a esas instituciones para intensificarlas, es decir, no desaparece el riesgo, son las mismas figuras que he comentado, pero aparecen mejor definidas, un poco con la idea de reforzar el papel del Estado. Es una ley que afecta a numerosos textos legales, que no hace falta conocer, pero vamos, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Adopción, Enjuiciamiento, es decir, normas procesales, normas civiles, normas incluso respecto de la conciliación de la vida familiar y laboral, por tanto, el Estatuto de los Funcionarios y el Estatuto de los Trabajadores, etc. Afecta a muchas disposiciones. Modifica todos estos contenidos y permitidme que destaque la incorporación de un principio que es fundamental, como se ha venido diciendo, y es que además es así, que es el del interés superior del niño. En este caso, nosotros no teníamos nada bien regulado el tema del interés superior del niño, porque lo recogíamos como un principio, que está muy bien, pero era un principio para inspirar la interpretación de la ley, o cualquier medida que se adoptara en aplicación de la ley. Pero la Convención y la Observación General número 14 va mucho más lejos respecto de lo que debe ser, o el alcance que tiene el concepto del interés superior del niño, y dice que toda medida que afecte o pueda afectar a un niño o a un grupo de niños o a todos los niños debe tener en consideración o debe tener como una consideración primordial el interés superior del niño. Y entonces hemos incorporado en la parte orgánica de la ley, es decir, en la de los derechos fundamentales, el contenido del interés superior del niño. Yo creo que esto es un acierto que puede desarrollarse muchísimo y que puede dar gran juego en todas las medidas que se adopten, porque ahí sí que va a haber una posibilidad de hacer valer incluso jurisdiccionalmente el interés superior del niño. Bueno, todas estas cuestiones que recojo aquí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nuestra ley se caracteriza porque tiene aún más administración. Ya había bastante administración, y entonces aquí me puse a mirar en el articulado cuántas cosas hacía la administración pública. La administración pública hace todo. La administración pública es la que se ocupa de la promoción de los derechos de la infancia. Es la que lleva a cabo todas las medidas de prevención general. Se ocupa de la planificación a todos los niveles, local, autonómico, estatal. Detecta los casos, los que sean, de maltrato, de simplemente indicadores de riesgo. Sugiere, bueno, esto es una ironía, un poco, un convenio entre la familia y la administración. Me contaréis el margen de negociación que puede tener una familia cuando viene la administración a sugerirle
que si quiere colaborar en un plan de estos, ¿verdad? Bueno, pues el convenio o la resolución que declara la situación de riesgo, esos son actos administrativos puros y duros, ¿verdad? La constitución de la guarda voluntaria, la constitución del acogimiento familiar, la constitución del acogimiento residencial, la declaración de situación de desamparo, el control de los centros de los niños, ahora los centros de protección tienen que ser habilitados conforme a una normativa estatal, si no, no se pueden abrir, son objeto de control y de supervisión y todas las medidas tienen que ser comunicadas a la administración y revisadas al menos cada 6 meses para estar pendiente de cada niño. También puede tomar la decisión, a mí esto me parece ya que afecta a cosas bastante serias, por ejemplo el ingreso, que eso sí que hasta ahora, por lo menos desde nuestra Constitución, es fundamental que un ingreso en un centro en el que uno va a estar privado de libertad, como son los centros específicos para protección de niños con problemas de conducta, esto lo tendría que haber hecho un juez y sin embargo ahora en casos de urgencia pues lo puede hacer la administración y después en su caso lo ratifica un juez. Y también lleva a cabo programas de preparación para la vida independiente. Esto a mí es un tema que me gustaría muchísimo estudiar, pero ya no sé cuándo me vaya de Chile, mañana me pongo, que son qué ocurre con los deberes legales del Estado respecto de los niños que han estado en los centros de protección. ¿Qué ocurre cuando cumplen 18 años? ¿Se acaban ahí sus obligaciones legales? Pues las de los padres no. Por tanto, a lo mejor la del tutor legal habría que ver cómo... Pero bueno. Bueno, esta diapositiva en realidad es la única en la que querría quizá aporte algo. O sea, que las demás estaban ahí. Bueno, para mí esta es la cuestión, una de las cuestiones claves. Vamos a ver, si la entidad pública, es decir, la administración pública, se ocupa ahora mismo de absolutamente todo y el juez todavía no ha aparecido, el Ministerio Fiscal, bueno, lo que se pone como una coletilla al final de cada artículo con comunicación al Ministerio Fiscal, que se ve que tiene ahí un archivo o algo así, porque no se dice para qué se le comunica ni cuál es su papel, cuando es legalmente quien tiene encomendada la defensa de los derechos del niño en nuestro modelo, en nuestro sistema. Sin embargo, pues como los fiscales están más en cuestiones penales, no hay fiscales de menores específicamente, sino que hay fiscales a los que se encomienda causas en las que hay niños, ¿eh? Con lo cual su mentalidad no está pensando en los niños y más bien es un poco como un engorro. Por tanto, ellos acumulan notificaciones. Bueno, si la entidad pública, esto es como, tengo un amigo que la verdad que dice que cuando te dicen un cumplido, ¿verdad? Y te dicen que eres una persona inteligente o que eres una persona guapa, que eres una persona valiosa, que eres una persona valiente, no hace falta que te digan cuáles son las no virtudes, ¿verdad? Porque van detrás. O sea, aquí tienes uno y en la parte de atrás está justamente lo que contrarresta esa virtud. Pues en el caso de la administración ocurre igual. ¿Qué ventajas tiene? Las mismas ventajas que presenta son a la vez los peligros que presenta. Desde luego las primeras son más neutras, ¿verdad? La administración es próxima, especialmente es clave y ahora mismo están a punto iba a decir una palabra, a punto de frustrar, vamos a decir, a punto de frustrar todo lo que se ha estado construyendo ahora en relación con las competencias municipales. La prevención es clave. Esto es un esfuerzo, la prevención no solamente en temas de violencia, sino en cualquier situación de desprotección en la que se pueda ver un niño es fundamental y quienes en mejores condiciones están para actuar ahí son las corporaciones locales, los colegios, los centros de salud, los servicios sociales de base y especializados. Y sin embargo hay una reforma sobre las competencias locales que está impugnada ante el Tribunal Constitucional y veremos qué pasa, pero se lo quiere cargar, la verdad. Entonces, la proximidad de la administración inmediatamente llega al ciudadano, eso es una gran ventaja. Un juez no está entre la gente, ¿verdad? La administración está ahí, es universal, está por todas partes, desde luego que sí. Es accesible para cualquiera. En principio también tenemos unas reglas muy generosas de capacidad de obrar ante las administraciones públicas, incluso para los niños, ¿verdad? Que pueden ejercer sus derechos directamente ante ella. Es inmediata, no necesito acudir asistido por ningún letrado ni representado por un procurador. Es eficaz, porque luego veremos que tiene la autotutela. Es objetiva, se supone, se lo manda la Constitución. Es gratuita. Todas esas son increíbles ventajas que tiene la actuación de la administración. Pero tiene dos que he puesto en rojo y en mayúscula un poquito más abajo, porque ahí me parece que entramos en la zona de peligro. Son, a la vez, las armas en las que ella se basa y el peligro. Y por tanto, por eso he puesto esa señal, como la energía eléctrica, que es una cosa que nos ha solucionado muchas cosas en la vida, pero que también
tiene por detrás su cosa peligrosa, ¿verdad?, si no la controlamos bien. Primero, la discrecionalidad de la Administración. La discrecionalidad de la Administración es consustancial a la existencia de la Administración. Es decir, en los casos de discrecionalidad administrativa, lo que hace la ley es dar a la Administración la facultad de decidir si escoge la solución A o escoge la solución B. Y ambas son soluciones jurídicamente indiferentes. Ambas son posibles y ambas son adecuadas. Pero tiene que elegir una, y eso no lo hace la ley, lo decide la Administración. Bueno, si elige A es correcto, si elige B es correcto también. Entonces, ¿con cuál se queda? Con la que quiera, pero siempre lo tiene que explicar. Usted puede declarar la guarda voluntaria o no hacerlo, bien, pero usted tiene que explicar por qué lo hace. ¿Por qué elige la opción A y sobre todo por qué no elige la opción B? Las dos cosas. La discrecionalidad es necesaria porque si no hay gobierno humano por parte de la Administración, pero debe ser controlada. Y la motivación es la forma de hacerlo. En todas las resoluciones administrativas, no basta con decir, usted ha sido declarado en riesgo. Bueno, ¿por qué? ¿Y cuál es la medida? ¿Y por qué se adopta esta medida y no otra? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces van a venir a casa? ¿A qué me comprometo? Y la otra clave es la autotutela declarativa y ejecutiva. En derecho administrativo, la Administración actúa de esta manera. Todas las decisiones que toma la Administración, todas, es su modo de actuar, se presumen válidas y despliegan sus efectos desde el mismo momento en que se dictan. ¿Y por qué son eficaces? Normalmente en derecho, esto es una cosa más técnica quizá, en derecho las cosas para ser eficaces, es decir, para que desplieguen sus efectos, primero tienen que ser válidas, es decir, tienen que estar conformes con el ordenamiento jurídico. Un contrato, si reúne los requisitos que establece el Código Civil o el de Comercio, ¿tiene todos los requisitos? Sí, usted me da la cosa, yo le doy el precio. Muy bien, aquí parece que hay una compra-venta, escritura pública o no, lo que sea. Cumple todo, entonces despliega efectos. En el caso de la Administración no tiene por qué ser así, porque lo que hace la ley, por lo menos la ley española, es establecer una presunción de validez. Aunque no sea válido, yo presumo que es válido, porque el interés público que representa la Administración me exige poner el acento en la eficacia más que en la garantía del derecho. Este es el riesgo para mí, que la Administración puede, como decimos, pasarse de frenada, ¿verdad?, y tomar una decisión que empieza a producir efectos no siendo válida, siendo nula. Ya sabemos además que la impugnación de las resoluciones administrativas por sí misma no supone la suspensión de los efectos. Por tanto, la Administración no solo declara situaciones jurídicas, sino que además, si hay una obstrucción o el sujeto particular decide no colaborar o no cumplir lo que se le ha dicho, ella puede ejecutar por sí misma. Por tanto, caso concreto, si la Administración declara en desamparo a un niño y los padres se niegan a entregar a ese niño, la Administración lo siguiente que hace es ejecutar su propia declaración, es decir, ir a la casa del niño, con autorización judicial en este caso tiene que entrar, y llevarse al niño. Esto, efectivamente, es muy próximo, está en todas partes, es muy eficaz, pero tiene un riesgo muy evidente. ¿Cómo se puede controlar? Con la jurisdicción. Como decía Miguel esta mañana, desjudicializar no es suprimir el control judicial, al revés. Lo que hay que hacer es aquilatar y perfeccionar las vías de control de la Administración pública. Un minuto nada más y ya termino. El control jurisdiccional cabría pensar que es el habitual para la actuación de la Administración. En nuestro caso, la jurisdicción contencioso-administrativa. Todas las multas, todas las decisiones de los alcaldes, todo eso va a la jurisdicción, planes de ordenación urbana, eso va a la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Y qué hacemos con los temas de los niños? ¿Pero qué sabe un juez de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los niños? Pues más bien nada. En nuestro sistema, también por la herencia que tenemos del derecho privado, es la ley de enjuiciamiento civil la que se ocupaba en un proceso especial que confiesan los profesores de mi facultad que ninguno se había leído porque nadie llega al artículo 780 de la ley de enjuiciamiento civil, que esos son para casos muy raros, pues este es nuestro caso, ¿verdad? Son los jueces los jueces de la jurisdicción voluntaria, en los procesos civiles es donde se ven estos casos. ¿Y qué es lo que ocurre?
que aquí no estamos ante situaciones puramente civiles, sino que estamos ante actos administrativos. Y resulta que estos actos administrativos tienen que haber cumplido unos procedimientos que se inician, se instruyen, se resuelven y que tienen que cumplir unas formalidades, acerca de las cuales los jueces de la jurisdicción civil ni saben ni van a entrar. Si lo lleváramos a la jurisdicción contenciosa administrativa, tendríamos lo contrario, solo comprobarían la cosa formal, los plazos del procedimiento, y no sabrían nada de la tutela, de la guarda o de otras cuestiones propias del derecho civil. ¿En qué estamos ahora? Pues estamos ahora a ver si logramos que haya una especialización de los jueces para que conozcan de todos aquellos casos en los que haya un tema de niños. Porque si no conseguimos esas, no digo unos juzgados de menores o unos juzgados de menores, además está asociado a otra cosa, juzgados para supuestos en los que hay algo, el niño es el protagonista, sino una especialización, es decir, que los jueces, abogados, fiscales se conciencien de lo específico y de lo necesario que es tener en cuenta a los niños como tales niños también en el proceso, para que se les oiga, para que se puedan expresar. Porque sin ese control efectivo de la Administración estamos creando un poder pues como el que tiende a tener la Administración, que es un poder que tiende a crecer. Tenemos, por tanto, que establecer los límites claramente. Y eso, en la reforma que actualmente se ha hecho, pues creo que no está del todo logrado. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Clara, por tu presentación, y pasamos ahora a los comentarios de la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Consejo Nacional de la Infancia y en particular la señora Estela Ortiz para participar en este importante evento y comentar la interesante exposición que nos ha brindado la profesora Clara Martínez. Yo creo que muchos de nosotros estaremos ahora más imbuidos de la idea, de lo importante que ha sido escuchar esta experiencia, porque nos invita a comparar la situación, el modelo español que nos ha esbozado con la situación actual, de manera que nosotros podamos rescatar aquellas prácticas o aquellas situaciones que puedan ser más provechosas a la hora de que debemos emprender acciones para abordar de manera integral la protección de los derechos de la infancia. Tenemos muchas situaciones en común con lo que sucede en España y también algunas claras diferencias. Sin embargo, desde luego podemos decir que compartimos el marco jurídico de la Convención de los Derechos del Niño, que rige en Chile desde el año 1990 y que ha exigido a todos los estados, entre ellos al nuestro, a atender la obligación de hacer efectivos los derechos de los niños garantizados en la Constitución y amparar cualquier vulneración de los mismos. Considerar al niño como sujeto de derecho, concebir instalar el concepto de interés superior del niño y consagrar la doctrina de la protección integral de los niños son principios que claramente han modificado nuestra manera de ver el derecho de los niños. De manera que nosotros compartimos esta gran modificación que ha significado para el derecho desde la promulgación, desde que ya está en vigencia en nuestro país la Convención de los Derechos del Niño. Pero me parece a mí que es muy importante cuando estamos hablando de la responsabilidad del Estado de dar cumplimiento a las obligaciones que nos impone la Convención, de determinar de qué manera podemos obtener mejores resultados y cuál sería la autoridad que debe hacerse cargo verdaderamente de esta tarea.
En nuestro país el derecho de los niños a la protección pública es proporcionado tanto por los tribunales de justicia como por la administración. Ambos dan aplicación o procuran dar aplicación a estos principios. Nuestra Constitución reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y en esa perspectiva solo legitima la intervención del Estado en la familia cuando es necesario restablecer los derechos de los niños, niñas o adolescentes que se han visto vulnerados. En esa perspectiva, reserva a la jurisdicción todas las medidas intrusivas y cautelares que están orientadas al restablecimiento o a la restitución de los derechos. Entonces, en nuestra legislación se le entrega la competencia se somete a la competencia de los tribunales de justicia todas las resoluciones relativas a medidas de protección tendientes a cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y se establece que siempre que se vaya a producir la separación del niño de su familia, de su padre, de su madre o de ambos o de las personas que lo tienen a su cuidado, siempre debe ser, necesaria la intervención judicial. De manera que en eso tenemos una gran diferencia con lo que nos ha explicado la profesora Martínez, porque nosotros tenemos la situación inversa. Cada vez que signifique separar al niño de la familia, es necesaria la intervención judicial. Todas las medidas cautelares, incluso las medidas que se toman antes de que se inicie cualquier juicio, nada que ante una situación de riesgo, deben ir al tribunal, y por eso entonces son los tribunales de familia los que ven esta materia. Ahora, esta protección jurisdiccional tiene que cumplir con los requisitos del debido proceso, eso sí debemos decirlo, debe respetar los principios rectores de la Convención, el interés superior del niño, el derecho a ser oído y de participación activa en el proceso, y también para cuyo efecto se usa incluso la figura del curador ad litem como el abogado que representa al niño en el juicio. Entonces se impone al juez la obligación de respetar estos derechos, y también incluso dice la ley, debiendo tener siempre en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes, considerando su edad y su madurez. De manera que ese derecho se ve bastante garantizado. Ahora, constituye una preocupación fundamental y permanente del Poder Judicial el respeto y vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso ha llevado al Poder Judicial a adoptar una serie de medidas que van más allá de lo que realmente debiera corresponder a este poder del Estado. Ante la ausencia o digamos, defectuosa intervención, a veces preventiva, se ha producido el fenómeno inverso a lo que nos contaba que sucede en España, en el sentido que todo se judicializa, y se judicializa incluso aquello que no necesitaría que arrastrar al niño a un tribunal, porque la verdad que arrastrar a un niño a los tribunales debería ser el último recurso que nosotros debiéramos tener. Somos los adultos que nos hemos visto a lo mejor obligados a comparecer a veces como testigos en un juicio. Yo les aseguro que también han tenido alguna situación como de temor o de qué voy a decir, cómo voy a hacerlo, y una reticencia, ¿no es cierto? Imaginémonos qué le pasa a un niño cuando se tiene que enfrentar a un juez para solucionar problemas que los padres lo han llevado allá, tal vez porque no son capaces de ellos de tomar la decisión y necesitan que sea un tercero, que sea un juez que le diga, mire señor, usted se tiene que ir, o usted niño se queda con la mamá o se queda con el papá, porque ellos no son capaces de asumir las propias responsabilidades. Entonces hay un problema de educación ahí permanente. Ahora, en los tribunales se ha adoptado esta tarea porque digamos, es necesario, y se ha tratado de atenuar, digamos, morigerar este asunto, por ejemplo, con varias medidas. Entre ellas merece destacar aquella que ha instalado ciertas salas especiales para la entrevista de los niños, de manera que puedan ser
recibidos en audiencia en un ambiente diferente a lo que es el tribunal, en una sala especial, con la asesoría de algún profesional experto, algún psicólogo, un asistente social que pueda esté suficientemente capacitado en la manera de entrevistar a los niños. De esa manera se les puede escuchar, se puede verdaderamente cumplir con la obligación de escuchar al niño, de que el niño pueda entregar su opinión, porque de lo contrario va a estar atemorizado, ¿no? Y no va a poder hacerlo. Ahora, el control que se le ha encargado al tribunal va más allá, porque incluso el control de la actividad administrativa, de todas las actuaciones administrativas, también se han dejado a cargo de los tribunales de familia. Por ejemplo, son los jueces de familia los que están encargados de visitar los establecimientos donde hay internación de niños, y eso deben hacerlo a lo sumo cada 6 meses. Paralelamente, los jefes de los establecimientos de estos deben también reportar periódicamente, cada 3 meses, al tribunal cualquier situación que se produzca al interior de cualquiera de estos establecimientos. Ahora, la obligación de visita a raíz de algunas situaciones complejas que se ha vivido en último tiempo, se ha dispuesto por la Corte Suprema que sean ahora cada 3 meses, de manera que ustedes verán que es un control excesivo, me parece a mí, de parte de la autoridad judicial. Puede decirse que no hay ningún control que sea excesivo, pero yo me refiero a el organismo que está a cargo de revisar esa situación, porque no parece, a mi modo de ver, la actividad jurisdiccional debería limitarse a la adopción de las medidas que sean necesarias para restablecer cualquier vulneración de derecho. Ahí el juez adopta la decisión, pero después el cumplimiento de esa medida, una vez que se ha cumplido el objetivo que se tuvo en vista al establecer, el seguimiento del programa y todo eso debe quedar a cargo de la administración. La administración debe ser, a través de profesionales especializados, los que se hagan cargo de la continuidad del programa, de revisar, de ver cuáles fueron sus resultados, evaluar si vamos a seguir con este u otro programa, pero la verdad que yo creo que es una necesidad que por lo menos, digamos, en esa área, la administración sea la que tome esa tarea, adopte esa tarea. Ahora, la intervención preventiva también está consagrada en nuestra legislación. Debiera haber, por ejemplo, ejercerse ahora a través del CENAME una intervención preventiva. Está capacitado, está organizado, la ley orgánica está establecido. Ahora, lo que sucede es que eso es muy escaso, y eso también influye en que no hay una buena política de prevención que pueda traducirse en que a la larga haya menos casos y menos judicialización. Porque es necesario que, digamos, si cada vez que sea necesario establecer, por ejemplo, buenas prácticas de la familia, orientación familiar, adoptar medidas para evitar que los niños adopten malas costumbres, por ejemplo, como la droga o el alcohol, qué sé yo. Eso debiera ser a nivel local. Me parece a mí que esa parte nosotros tenemos mucho que considerar. Gracias. Y bueno, sobre todo es necesario que exista coherencia, creo yo, entre la actividad jurisdiccional y la actividad de los órganos del Estado. Todos perseguimos un objetivo común, pero la falta de coordinación adecuada puede causar, digamos, puede hacernos fracasar en esa tarea. Es necesario también mejorar la oferta programática que en este momento tiene CENAME. Si se pretende desinstitucionalizar, ¿no es cierto? Debemos también fortalecer los programas de familia de acogida, los programas y el control
que tiene que ser, por ejemplo, para apoyar, ya sea para apoyar a la familia extensa del niño, o para mejorar los programas de acogida, o para incluso para proporcionar alternativas residenciales. Es necesario que se fortalezcan esas instancias. Las oficinas de protección de derechos deben actuar coordinadamente con los tribunales de justicia, pero sobre todo me parece a mí necesario que haya una intervención a nivel local, y puede ser que a través de las municipalidades podamos tal vez instalar centros que verdaderamente puedan apoyar, porque la gente se siente más cercana a su municipalidad, por ejemplo, y se puede aprovechar tal vez la infraestructura de ahí, porque las municipalidades siempre tienen planes, programas, ayuda, centros deportivos y todas estas situaciones a nivel de la escolaridad también, en que se aglutina a la familia y se puede obtener mejores resultados. Nosotros tenemos también una protección, una visión o una tutela del niño vista, tal como nos contaba la profesora en España, también desde el punto de vista del derecho civil. Nosotros estamos con la idea del niño al interior de la familia, y el niño que está guiado por su familia y no como un sujeto de derecho. Esa es también un desafío que tenemos nosotros que asumir, y me parece muy interesante en ese sentido el ejemplo de España. Tal vez podremos encontrar algún sistema que no sé si tenga que desjudicializar tanto como ha sucedido allá, pero en todo caso es un buen desafío el que tenemos por delante, y creo que los tribunales, bueno, en Chile no tenemos los tribunales contenciosos administrativos, ni siquiera tenemos los tribunales contenciosos administrativos. Así que tenemos, son los tribunales de familia, los tribunales que se hacen cargo de esta tarea. Ahora, del control de la actividad de la jurisdicción, también parece más desajustado que sean tribunales de familia los que vean si los actos de la administración fueron o no correctos. Pero claro, tampoco tenemos tribunales administrativos nosotros, de manera que serían los tribunales civiles, que en el fondo yo creo que en definitiva van a quedar siempre los tribunales de familia, como en la medida que no tengamos tribunales contenciosos administrativos. Bien, es más o menos lo que les quería contar, y me parece, agradezco mucho la oportunidad, y creo que no podemos perder esta experiencia a la hora de abordar una política integral de protección de derechos de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora pasamos a los comentarios de Consuelo Contreras, para luego tener un espacio de unos 5 minutos con preguntas y poder recibir a la ministra Rincón. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Nacional de la Infancia y especialmente a Estela por la invitación a participar de este seminario. Y es difícil ser la última, no es muy novedoso lo que voy a decir, porque al final ya está casi todo dicho, pero sí creo que me voy a centrar fundamentalmente en el tema de la protección administrativa, que es un tema donde creo que puedo aportar un poquito más, y básicamente en lo que son los estándares internacionales en esta materia. Estándares internacionales que están dados fundamentalmente por la Convención sobre Derechos del Niño. Y en primer lugar decir que yo entiendo la protección administrativa de los derechos de la niñez como la forma en que se organiza y los mecanismos institucionales que tiene la administración del Estado para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer libremente sus derechos. Cuando un Estado ratifica una Convención sobre Derechos Humanos, asume en virtud del derecho internacional la obligación de aplicarla. Y la aplicación es un proceso a través del cual el Estado toma las medidas necesarias para garantizar
la efectividad de los derechos reconocidos en el tratado. En el caso de la Convención sobre Derechos del Niño, las medidas de aplicación y la efectividad del catálogo que está en la Convención está expresamente señalado en el artículo 4 de la Convención, por lo tanto ese sería el estándar central. Y también existen estándares en los artículos 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque no hay que olvidar que los niños son sujetos de derecho de la totalidad de tratados de derechos humanos que están ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La Convención sobre Derechos del Niño, como bien dice Miguel Sillero, crea el sistema de supraprotección a los derechos del niño, pero los niños son sujetos de la totalidad de los tratados y están entonces instalados en el campo de los derechos humanos en general, ¿no? Nunca podríamos pensar que las mujeres son solo sujetos de la CEDAW, ¿no? Que solo la CEDAW es la que nos protege y ningún otro tratado. Con los niños es exactamente lo mismo, por lo tanto, comparto que es terriblemente tedioso, pero hay que revisar las observaciones generales y los comentarios generales de los comités de los otros tratados también. Para no ser tediosos en ese tema, yo voy a nombrar algunas cosas que me parecen interesantes, que creo que van fijando estándares en la observación general número 5 del Comité de Derechos del Niño, que habla precisamente de las medidas generales de aplicación. Y ahí se establecen algunos aspectos que me parece que hay que tomar en consideración. ¿Por qué no me estoy refiriendo como a los sistemas? A lo mejor estaban esperando que yo hablara un poco del Sename, pero o de los programas que están en el sistema de protección especial. Porque yo creo que ese es un tema que es un segundo paso. En un país donde no existe un estado de bienestar, tal vez el primer paso de protección administrativa para los derechos de la niñez es contar con un muy buen sistema de protección social para la niña. Ese es el primer paso fundamental, es la base para generar un sistema de protección administrativa. Y aquí quiero nombrar 10 elementos bien rapidito en honor al tiempo, respecto de los cuales me parece que hay que mirarlos hay que estudiarlos más para poder diseñar la política y la institucionalidad. Lo primero es la estrategia nacional, eso es lo que nos señala el comité. Lo primero es contar con una estrategia nacional en que la administración pública en conjunto y en todos sus niveles debe trabajar en base a esta estrategia que es unificadora y amplia y que no solo es una lista de buenas intenciones, no es una declaración de principios, sino que describe procesos sostenibles en el tiempo y fija objetivos reales y alcanzables, sobre todo en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, y se materializa en planes de acción global que articula los planes sectoriales. El segundo elemento es la coordinación de los poderes públicos, tanto a nivel sectorial como territorial, y se puede realizar a través de un comité interministerial y o interterritorial. Puede ser una dependencia especial a que se le otorga autoridad de alto nivel, es decir, informa directamente al presidente de la República o informa directamente a un consejo de ministros. Y esta entidad que coordina los poderes públicos es la encargada de visibilizar a los niños, niñas y adolescentes en la política en general, elabora la estrategia y supervisa su implementación. Un tercer elemento es la descentralización, y aquí hay que analizar y estudiar bien en un Estado unitario qué es la descentralización, porque no es lo mismo que un Estado federal, ¿no? Y por lo tanto, y también considerar que la delegación de poderes y facultades en el proceso de descentralización no exime al gobierno central de sus responsabilidades en el cumplimiento de sus obligaciones, y además el Estado debe asegurar que el traspaso de competencias implica también el traspaso de recursos para que las distintas entidades o niveles del Estado puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Un cuarto elemento es que hay que tener en consideración es la privatización de los servicios sociales. Este es un país donde en materia de niñez los servicios sociales o de atención a los niños se privatizaron en el año
80, y eso hay que tenerlo en consideración, que el sector privado es proveedor de servicios y que el Estado debe velar para que se actúe en conformidad con las disposiciones de la Convención y las leyes nacionales, generando así obligaciones indirectas hacia las entidades privadas o las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario entonces contar con mecanismos permanentes de supervisión que velen porque todos los organismos públicos y privados proveen de servicios respeten la Convención sobre Derechos del Niño. Y en este sentido también hay que considerar que quienes han estado a cargo de la ejecución programática cuentan con conocimiento acumulado, son socios del Estado y por lo tanto requieren fortalecimiento, capacitación, profesionalización y empoderamiento. El Estado necesita buenos socios para trabajar y es responsabilidad del Estado fortalecer a esos buenos socios. Un país que es miembro de la OCDE no puede esperar que las organizaciones de la sociedad civil vayan a conseguir recursos de la cooperación internacional en el día de hoy. El Estado de Chile tiene que ver cómo genera un sistema de cooperación que permita el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Vigilancia y aplicación es el quinto elemento, que se necesita generar un sistema de autovigilancia y evaluación destinado a constatar que las medidas de implementación se toman efectivamente y que la consideración primordial es el interés superior del niño. Hay que ver esto que se hablaba en la mañana de cómo las leyes, las instituciones, las nuevas leyes, las nuevas políticas, los nuevos programas impactan en la vida de los niños. La reunión de datos y el análisis, que también se señaló en la mañana, la importancia de contar con indicadores que permite definir con más pertinencia las políticas públicas y sobre todo establecer que no existen discriminaciones o disparidades. La visibilidad de los niños en los presupuestos, eso también es clave, poder contar con los mecanismos y con los instrumentos para hacer visible la cantidad de recursos que se invierten o se gastan en infancia. Creo que, como decía Clarisa Hardy ayer, para mí tampoco ese es un tema, no hay que estar justificando cada peso. Si uno quiere prevenir y sancionar la tortura, no va a justificar eso como rentable o no rentable, no se tortura porque no se tortura y punto, ¿no? Y lo mismo en el caso de la protección de derechos del niño. Ahora, la visibilización en los presupuestos también dice relación con asegurarse. La Convención sobre Derechos del Niño y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que en materia de estos derechos se utilizará el máximo de los recursos disponibles. Por lo tanto, ver los presupuestos es tener la certeza de que se están utilizando el máximo de recursos. Formación y capacitación, cooperación con la sociedad civil, ya lo nombré, me queda bien poquito tiempo. Las instituciones independientes de derechos humanos complementan las estructuras estatales y aquí quiero señalar algo que es importante de decir. Ya que se ha anunciado la creación del Defensor del Niño, que a mí me parece, y saludo con mucha alegría ese anuncio. Sin embargo, creo que aquí hay que hacer un diálogo rápido, no podemos seguir esperando, pero serio en materia de cómo queremos fortalecer la institucionalidad de derechos humanos en el país. A diferencia de los países europeos donde hay una cultura de respeto a los derechos humanos, una tradición de respeto a los derechos humanos larga, en nuestro país tenemos historias recientes de violación sistemática a los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que ver, considerando que el niño es sujeto de toda la batería del derecho internacional de los derechos humanos, cuál es la institucionalidad, una institucionalidad fuerte, autónoma, de respeto y protección de los derechos humanos en el país. Ya no me queda casi tiempo, creo que el otro elemento es el tema de acceso a la justicia y creo que ahí, para no detenerme en esto, hay un informe muy interesante que presentó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos en el año 2013 respecto de acceso a la justicia y creo que ahí hay pistas claves que habría que ver de cómo cuando los niños no pueden acceder a las prestaciones o beneficios y derechos, pueden acceder entonces a mecanismos de reclamación y eso pasa por empoderar a los niños
generar procedimientos judiciales adaptados para ellos y ellas, y que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer denuncias e iniciar acciones judiciales y participar en ellas. Para terminar, creo que simplemente decir que si a mí me apuran en decir cuál es la primera medida para generar un buen sistema de protección administrativa a los derechos de los niños, mi respuesta es más y mejor educación, más y mejor salud, más acceso a la cultura, al deporte, a una vida digna, más participación, más y mejor calidad y cobertura del conjunto de las políticas públicas destinadas a hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque esos son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que el tremendo desafío que tenemos es articular mejor el sistema de protección social, que la organización de la administración del Estado permita la existencia en realidad y sin discriminación del conjunto de oportunidades para una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Quisiera saber si hay preguntas. Ustedes saben que el panel que nos antecedió y también los de la mañana estuvieron bastante largos, por lo tanto llevamos unos par de minutos de atraso para que podamos... Muy bien. Consuelo. ¿Por qué se habla tanto de los tratados internacionales de derechos de los niños si en Chile no existe una ley que obligue al Estado a su aplicación? Yo creo que el Estado está obligado a su aplicación. Los tratados, cuando un país ratifica un tratado internacional de derechos humanos, se obliga a su aplicación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo no soy Estado, pero puedo decir que en materia de derechos humanos uno no puede hablar de deudas pendientes, a veces se usa ese concepto. Aquí son obligaciones incumplidas, ¿no? Y creo que estamos en el camino de la ley que se presenta en agosto al Parlamento, es un avance en el cumplimiento de esta obligación. Por lo tanto, aquí los Estados están obligados sí o sí a cumplir con los tratados, y si no lo hace, están los mecanismos, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así podemos ir escalando para su cumplimiento. Gracias. Ministra Maggi. No entiendo bien la letra, por si me equivoco. Las residencias de protección están supervisadas por 3 niveles: CENAME, ASCAR del Ministerio de Justicia y tribunales de familia. ¿Cómo se coordinan estos poderes? ¿Cómo se articulan? ¿Cuándo se culpan? ¿Quién resuelve cuando se culpan unos a otros? Bueno, la verdad es que quiero aclarar que ASCAR es un proyecto que entiendo que asumió el Ministerio de Justicia o contrató el Ministerio de Justicia con el objeto de verificar cuál era la situación de los centros de internación de niños, ¿no? El control en realidad está entregado a los tribunales de justicia, a los tribunales de familia, que tienen la obligación de hacer una visita cada 6 meses y revisar entonces la situación de cada uno de los centros. Ahora, esta visita que era antes, sí, que de acuerdo con la ley es cada 6 meses, ahora se hace cada 3 meses, o cada 4, perdón, porque son 3 visitas al año. Y el jefe de cada uno de los establecimientos también se reporta al tribunal. Por otro lado, también el ministerio, a través de, o sea, el CENAME, o el ministerio a través de CENAME, hace el control administrativo de estos centros. Pero en realidad no creo que se peleen unos con otros, ni que haya una... lo que pasa es que hay un control cruzado.
Lo ideal sería, y en eso estamos trabajando, hay una mesa incluso de trabajo que está instalada con el objeto de coordinar la labor que hace Sename con la que hacen los tribunales, de manera que esté cruzada la información, que nosotros ya, por ejemplo, en este momento tenemos el catastro, hemos confeccionado el catastro de todos los centros de internación, y paralelamente esa información se la entregamos o se la estamos en proceso de entregar a Sename, de manera que cada uno sepa cuál es la situación de cada niño y en cada centro, de manera que, por ejemplo, podamos establecer el tiempo de duración de cada una de las medidas y que todo eso se lleve coordinadamente. En general, yo creo que se trata de coordinar y de trabajar en conjunto y no creo que se vaya a producir un roce en ninguna de las dos instituciones. Otra pregunta para usted, ministra. ¿De qué manera la Ley de Protección Integral a la Infancia regulará el criterio de los jueces? Ejemplo, magistrados que citan a niños en todas las audiencias, curador al ítem que se suma sin tener antecedentes. Bueno, eso es bien difícil. Yo creo que la ley no va a dar nunca una directriz general acerca de cómo cada juez tiene que resolver. Cada juez tiene que resolver de acuerdo con los antecedentes que tenga, de acuerdo a la prudencia, a la equidad y de acuerdo a cada situación concreta. La ley siempre va a regular para situaciones de carácter general. Las situaciones especiales son decididas por el tribunal. Ahora, claro que se pueden dar directrices. Yo me imagino que la ley puede decir, y me parece muy interesante lo que en la mañana escuché, que se iba a dar ciertas directrices para establecer cuál es verdaderamente el interés superior del niño. No cuál es, sino que a qué factores tengo yo que atender. Porque hay que reconocer que con la bandera del interés superior del niño uno puede decir esto me parece a mí lo correcto, esto otro, de acuerdo a mí me parece que es por interés del niño. Tenemos que tratar de dilucidar cuál es verdaderamente el interés y cuáles son los factores que el juez tiene que considerar para determinar este es el interés superior del niño. No es de buenas a primeras decir, mire, porque yo creo que es así, porque esta materia siempre está cruzada por la idea que yo tengo, por la ideología que yo tengo frente a una determinada institución. Entonces, me parece a mí que es bastante útil que la ley defina de alguna manera de las directrices acerca de qué debemos entender, para materializar un poco y dejar de que sea una apreciación subjetiva, ¿no? Bueno, es un ejemplo de que judicializamos mucho los temas, porque todas las preguntas son para usted, pero esta es la última. Entiendo que todo lo conversado aplica a niños, niñas y adolescentes definidos según rango etario. ¿Qué pasa con las personas mayores de 18 años, pero que cognitivamente son niños? ¿Esta convención y nueva ley los resguardan, pensando principalmente en personas con discapacidad cognitiva y o múltiple? Muy amplio. Muy buena observación. Yo la verdad que yo no conozco esta pregunta, debiera hacerla al señor Sillero, porque nosotros estamos hablando, por lo menos desde mi punto de vista, yo no conozco la ley como viene, sino que me he enterado acá en este seminario de cómo viene estructurada, porque tampoco sabemos que no se sabe si va a salir de la misma manera como entró, ¿no es cierto? El proyecto después dependerá del Congreso como venga. Pero me parece a mí que es un buen punto y yo creo que al menos de lo que yo he visto, que el Consejo Nacional de la Infancia está preocupado, es que está preocupado también de las situaciones de las personas con discapacidad. Así que yo dificulto que vayan a quedar fuera, ¿no? Naturalmente tenemos que preocuparnos de las personas que tienen discapacidad y también lo que decía la profesora Martínez, que también lo hizo ver, que sucede con el niño que sale a los 18 años y que nosotros tenemos la realidad vista en Chile, de hay niños que cumplen la edad, están institucionalizados y siguen yendo al hogar donde ellos han pertenecido porque lo consideran como su familia y son recibidos así un poquito como clandestino, porque en realidad yo no te tengo que recibir
porque tú ya no perteneces acá o ya no tengo yo la posibilidad de recibirlo. Pero sin embargo, como se crean lazos humanos, entonces las personas siguen yendo a ese lugar. Así que tampoco podemos soltar a estos niños porque los papás no abandonan tampoco a sus hijos mayores, ¿no? Ojalá que la ley se preocupe de esas situaciones de los grupos minoritarios. Muchas gracias, ministra, y muchas gracias a nuestra expositora y a nuestras dos grandes comentaristas.